Hermanos, buenas tardes. Tengan todos. Vamos a ver hoy eh, eh, el Salmo 19:12, los pecados ocultos. Y yo antes de empezar quisiera decir que de esta porción, de este solo pasaje, pudieran haber miles o millones de predicaciones y jamás, yo creo que jamás pudiéramos entenderlo en su totalidad, porque la maldad y la profundidad de, de nuestros corazones no nos impedirían ver todo lo que quiere decir este salmo. Entonces les quiero pedir que me acompañen a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias por tu misericordia y por tanto que tú nos has favorecido, tanto que tú nos has permitido estar aquí esta tarde. Señor, aún a pesar de que hay pecados que no sabemos, te rogamos que hoy tu Espíritu Santo nos traiga esta revelación de nuestros pecados, no para seguir siendo condenados, sino que esto nos pueda guiar a Cristo. Te lo pedimos, Padre. Trae salvación y también trae quebranto, trae contristación también, que seamos contristados con el objetivo de ir a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Me pediste las llaves? ¿Las llaves? Hermanos, el salmista aquí está expresando este pasaje. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el salmista está en humildad, expresando, porque está pidiéndole al Señor entender sus errores, sus pecados. Es decir, los conoce, sabe que hay estos pecados ocultos en él, pero algunos no los entiende, no los conoce, y otros sí, porque si usted me acompaña ahí, si usted está abriendo su Biblia ahí, en el versículo que continúa, en el 13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, está reconociendo, hay pecado de soberbia que el rey David está reconociendo que lo tiene. Pero en el versículo 12 está hablando de unos que no lo sabe. Entonces, David entiende que puede ser soberbio sin la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios, hermanos, ¿cómo pudiéramos conocer estos pecados? Sin la gracia de Dios, ¿cómo pudiéramos entender nuestros propios errores o nuestros pecados? La semana pasada tuve una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de ir a acampar. Normalmente cuando voy solo voy a un terreno desconocido para ver si es seguro o no. Y para después llevar a mi papá o a mi esposa. Entonces yo pensé que el terreno era igual que todos por los que habían dado, pero estaba aparentemente el terreno firme, pero después me di cuenta que me había atascado porque era un terreno de pura arena. Anteriormente
ya me había quedado atascado en la lluvia, en el lodo, en terracería, pero jamás me había quedado atascado en la arena. Era un terreno nuevo para mí, un terreno desconocido. Entonces, veía que las llantas daban vuelta hasta que me percaté que un pequeño bulto de arena estaba sosteniendo el auto desde el chasis. O sea, imagínense, o sea, esa pequeña arena sosteniendo el chasis y el auto estaba, por decirlo, volando así, ¿no? Tardé 2 horas, más o menos 1 hora y media, con una pequeña pala que tenía para sacar toda la arena que estaba debajo del chasis hasta que finalmente pude sacar el carro. Estaba en un terreno desconocido. Para mí se me hacía aparentemente un terreno que ya había recorrido. Pero esto de los terrenos desconocidos, todos, la mayoría de nosotros, pues lo hemos vivido, por ejemplo, desde chiquitos en la guardería, pues sí, en la guardería o en el kinder. Y ahí va el niño a un terreno desconocido. Después de estar siempre con mamá y papá, siempre en la casa, y de repente se encuentra en un salón con la maestra, con unos niños que no conoce él, en un lugar desconocido, y empieza a tener mucho temor. Hay algunos que lloran en el primer día cuando dejan al niño, tienen tanto temor que empiezan a llorar. O por ejemplo, cuando estamos en un nuevo trabajo, estamos en terrenos desconocidos y procuramos hasta checar tarjeta, estar bien y todo. ¿A qué hora salgo a comer? Hasta preguntamos, y somos bien estrictos. No, pues nomás media hora o no sé. Somos muy estrictos así, porque queremos cuidar nuestro trabajo porque estamos en un terreno desconocido. En el matrimonio también estamos en terreno desconocido y es donde normalmente los pecados ocultos se manifiestan de ambos. Entonces, en el cristianismo no es diferente, hermanos. Cuando venimos al Señor y empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta de que empezamos a entrar en un terreno desconocido, porque para nosotros éramos tan buenos moralmente, nuestra justicia era tanta y nuestra moralidad es tan perfecta que nos topamos con pasajes como el de Romanos que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso me empieza a incluir a mí, el bueno, el mejor de la sociedad. Entonces me topo con este terreno desconocido en la misma Biblia también. Y mientras se descubren nuestros corazones, tememos, o deberíamos de temer, con un temor reverencial, porque nos damos cuenta que estamos realmente enemistados con Dios. Y todo esto lo dice la Biblia de principio a fin. Lo podemos ver desde Caín, lleno de celos con su hermano Abel, cometiendo el primer asesinato. Podemos ver también al faraón, un hombre obstinado, necio, un hombre cambiante, con decisiones que cambiaba cada rato. Al primer rey de Israel, a Saúl, un rey ingrato, malagradecido, porque estaba buscando unos animalitos de su papá. Y ahí fue donde Dios lo puso como rey, y después fue un rey. Pero ya después se comportó como un malagradecido delante de Dios. Fue un hipócrita también, porque quería hacerse ver como que estaba bien delante de Dios con el pueblo de Israel. Y finalmente fue abiertamente un rebelde. Vemos a Amán, un hombre que envidiaba y que tenía celos de Mardoqueo. Hizo una horca
para colgarlo de ahí, pero terminó siendo él colgado ahí, ¿se acuerdan? Y finalmente tenemos, bueno, entre varios, entre muchos, ¿verdad? Tenemos a Judas. Y Judas no precisamente es conocido por sustraer del dinero de las ofrendas, como dice también la Escritura. ¿Por qué es conocido, hermanos? ¿Recuerdan? Por ser un traidor. Entonces, tenemos estos personajes y usted me puede decir, bueno, pero yo no puedo ser ninguno de esos. Tal vez dirían algunos de ustedes así, yo no me puedo identificar con ninguno de esos personajes. El problema, hermanos, no es si podemos ser ellos. El problema es que lo somos. Somos ellos. Somos todos esos personajes. Le pregunto, ¿usted alguna vez se ha llenado de celos como Caín? De celos, a lo mejor no ha llegado a matar a alguien, pero se ha llenado de celos. Por ejemplo, cuando llega un nuevo a la iglesia y luego los hermanos le empiezan a prestar más atención. Y usted dice, ¿por qué no me prestan a mi atención? Ya no me quieren. Ya 30, 40, 50 años en la iglesia, o sea, y queriendo todavía atención como si fuera nuevo. ¿Usted ha sido cambiante en alguna decisión? Como el rey, como el faraón, perdón. Ha hecho promesas que no ha cumplido con sus hijos, con su esposa, con Dios. Si me das un trabajo, voy a diezmar, Señor. Voy el 10, es más, voy a dar el 20%. Llega el trabajo y 5% se le hace mucho. Dice, no, mejor voy a dar tanto. Ha sido ingrato, hipócrita o rebelde, así como Saúl. Consigue a alguien el trabajo soñado y empieza a olvidarse de Dios. ¿Ha tenido envidia u odio cuando ascienden a alguien al trabajo? Alguien que es nuevo y usted ya tiene años en su trabajo y ascienden a alguien que es nuevo y que es mucho más inexperto que usted. Y luego lo ascienden. ¿Ha sentido envidia de eso? Ha traicionado como Judas. Ha traicionado la confianza de alguien que le confió algo personal. Y de repente lo empieza usted a externar o a publicar, porque ahora se usa mucho eso de las redes sociales, ¿verdad? Le confían algo a alguien y empiezan a publicar sus pedradas, pues las redes sociales se ha convertido en una herramienta para los cobardes, para no confrontar de frente, no hablar las cosas de frente. Y vemos todo esto y yo les pregunto, ¿realmente nos está preocupando pensar en nuestros pecados ocultos? Porque debería preocuparnos, hermanos. Me voy a tomar el tiempo necesario para poder terminar la predicación. Y si usted se le hace mucho, lea el libro de Hechos. Porque el apóstol Pablo predicaba desde la mañana hasta la noche. No significa que me voy a quedar así. Pero en la Biblia dice que predicaban desde la mañana hasta la noche. Y ahí estaban todos deseando escuchar la palabra de Dios. No distrayéndose. Hermanos, como si en toda la semana si toda la semana nos llenan las ocupaciones del trabajo y de otras cosas, y en el domingo lo que queremos es que algo rápido, algo de 15 minutos, algo de 5 minutos, y con eso me voy a ir fortalecido toda la semana. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué crecimiento espera alguien así? Ahora, hay una responsabilidad que queremos evadir. Luchamos constantemente con ello. El mundo ofrece con frecuencia evadir nuestra responsabilidad. Se ha vuelto un hábito buscar a un culpable, pero que no seamos nosotros. ¿Y sabe qué? Esto nos queda como un anillo al dedo. Nos encanta evadir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, es que yo hablé de lo que me confió. Pero
es que yo hablé porque me debe dinero y no me ha pagado. ¿Sí se da cuenta? Justificamos nuestros pecados. Son ocultos para nosotros porque todos lo ven. Pero para nosotros sigue habiendo un velo. Cuando nos señalan nuestros pecados ocultos, yo le pregunto, ¿nuestra reacción es de qué? ¿De rechazo? ¿De defensa? ¿De justificación? ¿Cómo respondemos ahora cuando la Biblia nos dice que hay pecados que estamos ocultando y que están velados ante nosotros y no los podemos ni siquiera ver? Ni siquiera podemos ver nuestros pecados. Los demás sí los ven, pero nosotros no. Ahora, si a esto respondemos de una manera hostil, es porque nuestros pecados ocultos nos están dominando. El Señor no nos, en todo eso, hermanos, el Señor no nos deja desamparados, Nos da medios de gracia para ver nuestros errores, como lo estaba expresando aquí el salmista. A los hijos les da unos padres para que los puedan corregir. A los cónyuges, a los esposos, esposas, unos con otros se pueden corregir en amor para edificarse. Y este tipo de corrección no es una corrección que esté guardando rencor, resentimientos o esté haciendo una lista de todas las cosas en que me ha fallado. Imagínense si Dios tuviera una lista de todas las cosas que nos ha perdonado. Perdón. Tenemos también una iglesia en donde hay hermanos que nos pueden corregir. Al ver a través de nuestra vida congregacional y personal. Yo le doy gracias a Dios. La semana pasada un par de hermanos me hicieron ver errores con un espíritu, ¿cómo se dice? Un espíritu apacible, un espíritu tranquilo, no con la intención de contender. Y yo le doy gracias a Dios que se tomen el tiempo. Qué triste sería cuando no me tomaran en cuenta, porque yo estoy rechazando constantemente la corrección. Eso sería muy triste. Yo les doy gracias, hermanos. Ahora, puede haber pecados que nos demos cuenta o pecados que no nos demos cuenta. Pero yo le digo algo. De igual forma, usted y yo seremos responsables de esos pecados delante de Dios. Los pecados ocultos, por otra parte, son tontos, hermanos. Son insensatos. Y le voy a decir por qué. Porque pensamos que están ocultos delante de Dios. Pero no hay nada oculto delante de Él. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Sería tonto pensar que nuestro pecado se va a esconder delante de los ojos de Dios. No hay ningún lugar donde pueda esconderse. Lo acabamos de ver con nuestro hermano Rolando en el estudio en la predicación de Jonás. Y me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 42. Si gusta, por favor, abrir su Biblia, Job 42, 2. Y me gustaría que esto nos lo quedemos grabados en nuestros corazones. Es algo que deberíamos de tener anotado y que deberíamos de tener en cuenta. Job 42, 2. Si bien nos podemos esconder como Jonás físicamente, pero Job dice así, 42, 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No está hablando de los hechos. Está hablando de lo que usted y yo pensamos, que no se está escondiendo delante de Dios.
A nadie le gustaría que expusieran sus pensamientos esta tarde, ¿verdad? Imagínense si en este proyector hubiera algo especial donde pudiera proyectar los pensamientos. Es más, yo le pudiera decir a la persona más consagrada y más santa de esta congregación: permítame, hermano o hermana, venga, vamos a poner sus pensamientos. Hermanos, esa persona diría: ¿sabe qué? Puede poner y proyectar todo lo que yo hice desde que me levanté de la cama, todo lo que yo hice. Pero mis pensamientos no los proyecte, por favor. Me daría vergüenza. A usted y a mí nos daría vergüenza que en este proyector sus pensamientos se empezaran a proyectar. Bueno, están delante de Dios expuestos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No estoy hablando de los hechos, hermanos. Estoy hablando de lo que pensamos, de lo que sentimos. Que eso es lo más terrible que puede haber. El interés del salmista es ser librado de esos pecados, los que él no puede ver. Yo le pregunto, ¿es su mismo interés? ¿Es el mismo interés que usted tiene, ser librado de los pecados que usted no está viendo? No estoy hablando de homicidio, de un adulterio, un robo. No estoy hablando de eso. Porque aún los pensamientos los ve Dios. David está diciendo: no te quiero ofender en nada, Dios, ni siquiera con lo que no me doy cuenta. Probablemente usted ha pecado y no se haya dado cuenta, pero hay un estado más grave y lamentable. Fíjese bien en esto. Hay un estado más grave, y es de tener lástima, que pequemos y no nos importe en absoluto. Ese estado es digno de tener lástima. En tal caso tendremos que cuestionar si es usted creyente y si ha nacido de nuevo. Una evidencia de un corazón humilde que ha sido regenerado y nacido de nuevo es que tiene la preocupación de ser librado de lo que ofende a Dios en lo más mínimo, como lo estamos viendo, como la preocupación que tenía el salmista. David tenía una diligencia en su meditación. Es más, piénselo. Piense un momento. David era un rey, hermanos. Tenía todo. Tenía riquezas. Yo creo que más de lo que usted y yo pudiéramos desear. Tenía mujeres, hijos, riquezas. Estaba metido en muchas actividades del reino. Imagínese todas las responsabilidades que tiene un rey: en guerras, en rebeliones. Y David tenía estas preocupaciones. O sea, no se excusaba con las actividades como lo hacemos nosotros, ¿eh? No se excusaba. Es que tengo mucho que hacer. No, el rey David no tenía estas preocupaciones. Usted y yo, con mucho menos, hermanos. Con mucho menos. De repente se nos viene trabajo y es que hoy no oré, no leí la Biblia, porque tuve mucho trabajo. Es que estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia. Usted y yo con mucho menos, hermanos. Ni siquiera pensamos en nuestro Salvador. Tenemos un trabajo nuevo y nos entregamos al 100 y descuidamos su palabra. Viene un hijo, nace un hijo y dedicamos toda nuestra atención. Yo lo he visto. Hay parejas, tienen un hijo y dicen: no fui a la iglesia porque me quedé con el niño. Estábamos cansados, nos quedamos aquí con el niño. Nos casamos y nos empezamos a enfocar en los pecados del otro o en complacerlo. Y nos empezamos a olvidar de cómo complacer a Dios.
Tenemos tiempo disponible, escuche bien. Tenemos tiempo disponible y ni siquiera oramos, ni meditamos en la palabra de Dios. Tenemos tiempo para aventarnos una serie en Netflix o algo, no sé, episodio tras episodio, 2, 3, 4 horas. Tenemos tiempo para jugar videojuegos, tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para orar ni meditar en su palabra. Por cierto, hace unos días hubo una reunión de oración de la femenil. Gracias, la verdad es que yo pienso que fue de mucha edificación. Pienso que podemos, es un medio de gracia en donde nos podemos conocer más entre hermanos y las necesidades personales, sin tapujos, hermanos. Yo no soy más santo que ustedes, ni ustedes más santos que yo. Somos todos pecadores. Esa es una gran diferencia de peso en relación a cómo trataba el rey David su preocupación por sus pecados delante de Dios, a cómo los tratamos nosotros. Con tantas actividades que tiene, que me imagino que tenía el rey, y tenía estas preocupaciones. No quería faltarle el respeto a Dios. No quería olvidarse de Dios. Estaba pidiendo que se le descubrieran sus pecados y que no se enseñorearan sus soberbias, porque ya teniendo un puesto privilegiado, pudiera ser arrogante, prepotente, soberbio. Vea el versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Tenía esta preocupación el rey David. Ahora, no me malentienda, todas estas cosas son legítimas, pero se convierten en ídolos en nuestro corazón cuando los ponemos como prioridades, cuando ponemos de excusa el trabajo, cuando usamos la familia como excusa, cuando priorizamos el entendimiento, etcétera, 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 y descuidamos las cosas de Dios. Luego viene la prueba y los resultados de nuestro cristianismo banquetero, viendo el pecado de otros, pero seguimos sin ser librados de los que nos son ocultos a nosotros mismos. Todo el mundo está mal menos yo. Imagínense aquella persona que se levanta. Ya voy a la iglesia. Ahora, ¿quién se atreverá a corregirme? Que no tuviera yo con qué contestarle. ¿Se imagina tanta arrogancia, tanta soberbia? Por otro lado, hermanos, hay pecados que no los conocemos, que realmente están ahí, que sabemos que están ahí, pero no los conocemos. Pero quiero tocar también el punto cuando hay pecados secretos, pero que no han sido confesados. Y más, perdón, hermanos, es que me suda aquí el lente y me impide leer. Y más cuando no son confesados por alguien que pretende identificarse como cristiano. Considero, como les decía ahorita anteriormente, muy miserable que alguien que profesa ser creyente siga abrazando su pecado en secreto. Piense en Acán, ¿se acuerda? De los muros de Jericó. Cuando el Señor le da la victoria a Israel, liderados por Josué, y eso lo puede ver en Josué 7, 19 al 20. Dios les da la victoria y había un motín tremendo para agarrar, pero Dios les dice, no toquen de ese anatema. Y Acán, dentro del pueblo de Dios, agarra un manto babilónico, creo, oro y varias cosas más. Lo agarra a escondidas. Entonces Dios le revela a Josué, aquí hay algo turbio, ¿verdad?
ve con Acán. Y fíjese, me encanta. Si usted va a Josué 7, 19, 20, me encanta cómo le dice Josué. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Es decir, hermanos, Acán dio gloria a Dios y dio alabanza a Dios confesando su pecado. Josué casi empujándolo a confesar, ¿verdad? Pero aún así, al final, lo que hizo le costó su propia vida y la de su familia. Cuando tenemos pecados secretos, no nada más nos dañamos a nosotros mismos o atentamos contra nosotros mismos, sino contra los que nos rodean. Hay consecuencias, hermanos. No es cualquier cosa. ¿Recuerdan también a Ananías y Zafira en Hechos 5? Ananías y Zafira pretendían ser parte de la iglesia de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Pretendían ser parte de, y luego empiezan a ver a un hombre, José, que también llamado Bernabé, que de todo corazón, genuinamente vendió sus posesiones y trajo todo lo que tenía a los pies de los apóstoles en la iglesia. Lo hizo de una manera genuina. Pero ¿qué pasa? Que Ananías y Zafira pretenden hacer lo mismo, pero se guardan una parte de lo que vendieron. Hipocresía pura. Hipocresía. Tratando de ser como Bernabé. Entonces, chéquese lo que dice en Hechos 5, 4. Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En Hechos 5:4. Luego, y después, cuando cae muerto, le dicen a Zafira en el versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Chéquese, es el mismo patrón. Acán, Ananías y Zafira pensaban que su pecado estaba oculto hasta que alguien los confrontó y trajo consecuencias. No es cualquier cosa ocultar pecados, es destructivo. Ni Acán, ni Ananías, ni Zafira y muchos otros ejemplos que hay en la Biblia, ellos no se enojaron ni se enfurecieron cuando los confrontaron, aun cuando ellos habían actuado de una forma impía. No lo hicieron, estaban conscientes y fueron responsables. Hermanos, en la actualidad cuesta mucho trabajo decirle a alguien siquiera que el enojo perdurable es un pecado. Vivimos un cristianismo de cristal. No se puede tocar nada sin que se rompa la persona o que estalle en furia y termine odiándote y culpándote. Cuando tu deseo es protegerlo de lo que lo está destruyendo y él ni siquiera se está dando cuenta. Parece que no entendieran, parece que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no existe un deseo de abandonar ese pecado por el cual Cristo murió. Es peligroso, hermanos, para una persona pretender ocultar los pecados, porque una vez que dispongas tu corazón a ocultarlos, no podrás controlarlos. Un pecado te va a llevar a otro y así se convierte en un círculo vicioso con el único fin de destruirte. Y el pecado se puede fortalecer si desde pequeño se está practicando y no se atiende eso. Si un padre le está diciendo a un hijo que atienda eso, lo que está fallando, y no hace caso, ¿usted qué cree que resultado pueda tener cuando sea grande? Es muy peligroso. ¿O qué está esperando usted? ¿Que Dios le revele sus pecados porque le molesta que otro lo haga? ¿Qué está esperando usted?
O no es la predicación y la exposición de su palabra el método de cómo lo hace. ¿O esperas tener una epifanía, una manifestación divina o una aparición? Que baje alguien para decirte estos pecados. La Biblia nos descubre, hermanos. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Yo le pregunto, ¿qué clase de persona es usted? ¿Es un cristiano corregible de los pecados que otros ven en usted menos usted? ¿Usted es corregible? Escuche, una vez que nosotros conocemos la verdad, es como si tuviéramos un vaso de agua limpio. Nos lo podremos tomar con toda confianza. Pero si yo le diría, mira, aquí está el agua, pero le puse una gota de veneno mortal, ¿usted se lo tomaría? ¿Verdad que no? Poca levadura leuda la masa, dice la Escritura. Se le están mostrando las verdades de este texto a usted y a mí para llevarnos a Cristo. No crea que es algo personal y que, es que estoy pensando en fulanito y manganito y le voy a tirar. No, estos textos se nos están mostrando para llevarnos a Cristo, no para condenarle, no para burlarse. ¿Quién soy yo? ¿Con qué carácter moral o cristiano puedo hacer eso? No es para eso. No es para agredirlo o descubrir sus debilidades para escarnecerlo. Es para que estos textos nos lleven a Cristo. Para que no nos autoengañemos pensando que somos creyentes cuando estamos abrazando cosas que son pecaminosas. Si usted es sabio, debería amar a aquella persona que lo corrige porque tiene preocupación de su alma. Y mire, tanto así fue que Elías llegó a un punto que exhortó a los israelitas diciéndoles así: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En Primera de Reyes 18:21. Es decir, Elías les estaba diciendo, ya defínanse. Ya defínanse. Van a seguir con sus pecados. Defínanse. Antes de concluir, quiero que veamos la revelación de nuestra condición. Hemos quedado ciegos en el entendimiento de nuestro cristianismo y nuestros pecados ocultos se han manifestado en nuestras vidas en esto, en que cada problema que usted y yo enfrentamos hoy mayormente son el reflejo que no hemos visto la cruz como debemos. No la hemos visto como deberíamos de verla. Hemos descuidado cada esencia de la verdad, una verdad que hemos adulterado con nuestras propias permisiones y concesiones al no confrontar nuestros pecados ocultos. Si usted y yo intentáramos hacer un pozo para ocultar un pecado ahí, ni toda la tierra de este mundo alcanzaría. Hermanos, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, no existiría ninguna esperanza para nosotros, los pecadores, los viles, los menospreciados. Es por la gracia de Dios que tenemos esa esperanza. Había un pecador, un centurión romano, estaba junto a la cruz. Este centurión aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es algo extraoficial, esto que le voy a decir, pero la tradición cristiana ortodoxa lo identifica como Longino. Este centurión, él pudo haber sido indiferente antes de la crucifixión. Incluso él pudo haber participado en las burlas y el escarnio hecho contra Jesús. Pero en la cruz, hermanos, en la cruz,
Estando ante esa grandiosa escena en donde Dios el Padre, quebrantando a su unigénito Hijo, el Santo, y descargando todo el peso de su ira e indignación del pecado en él, y ante el terremoto y todos los eventos expuestos, a este centurión le fueron abiertos los ojos y todos sus pecados ocultos, todos sus argumentos, toda su necedad, y exponiéndose aún con la destitución de su propio puesto y ante la presión pública y las consecuencias que pudiera traer su declaración, realizó la afirmación que concluiría todo el debate y juicio hecho en contra de Jesús, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, él exclamó una verdad que todos confesarán en los días postreros. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amado, tú puedes ser sacudido hoy con esta misma verdad. Seas creyente o no seas creyente. Esta es una verdad que nos sacude, que nos quita el velo de los ojos. Tengas un día asistiendo a la iglesia o 50 años o más, tú puedes ser sacudido hoy con esta verdad. Yo deseo que la vergüenza de nuestros pecados ocultos, los tuyos, los míos, traigan un gran peso de urgencia y se nos muestren hoy mismo. Porque da mucha lástima cuando vemos una inconsistencia, cuando vemos que alguien evita todas las cosas santas y pensando que es parte del pueblo y puede engañarse así toda una vida. Como decía Elías, defínanse. Y también dice la palabra de Dios, o sea, si se van a tirar a la inmundicia, tírense de completo. Si se van a santificar en Cristo, santifíquense por completo, porque no es una cosa, no es un club social, no es algo superficial, es algo serio que conlleva, o sea, todas las decisiones que están pasando aquí se están registrando en la eternidad. Es por eso que es muy serio, es por eso que tú me dirás: ay, pero estás hablando muy, no estoy enojado ni nada, pero me preocupa tu alma. Yo no sé si vaya a ser la última vez que te lo diga, o sea, la última vez que me escuches. Y no es cualquier cosa, porque es tu alma, es un alma eterna. No es cualquier cosa estar viendo a alguien así viviendo en una rebeldía y pensando que son parte del pueblo, alineando sus propios estatutos o su entendimiento. Hermanos, que traiga un peso con urgencia y estos pecados secretos se nos revelen hoy mismo, no para condenación, sino para vida, porque nuestro Salvador, escuche bien, nuestro Salvador nos quebranta. Nuestro Salvador nos quebranta, pero no con ira, no con la ira con la que quebrantó a Jesucristo. Nos va a quebrantar, pero nunca nos va a quebrantar así. Nuestro Salvador, es importante que tú recuerdes que jamás va a quebrantar a un verdadero cristiano como lo hizo con su amado, en el cual tenía complacencia. Jamás te va a quebrantar así. Si tú abrazas la cruz, si tú abrazas a Cristo, jamás te va a quebrantar de esa manera como lo hizo con su amado, con su unigénito. Ahora, ¿por qué temes que se revelen tus pecados ocultos? ¿Por qué seguir abrazándolos? ¿Por qué?
Si nuestro Señor nos quebranta con una mano llena de misericordia, su palabra nos penetra, nos confronta. Su palabra nos entristece al ver nuestra miseria e hipócrita condición, aún profesando la fe, una fe la cual estamos muy lejos todavía de vivir. Acompáñeme a 2 Corintios 7, 9, 10. Ahora voy a decir todo esto que le acabo de decir, como decía el apóstol Pablo. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, esto no le debería de pesar. Hay una tristeza que Dios produce para salvarle, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que la vergüenza de nuestros pecados ocultos se muestren con el fin de que sus misericordias lleguen a nuestras vidas. Amados, no demos lugar a los pecados ocultos. La cruz fue pública. ¿Por qué no confesaremos nuestros pecados ocultos delante de nuestro Salvador? Confiesa ya tu pecado, confiésalo. No esperes escuchar las terribles palabras de Cristo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No esperes escuchar eso. Arrepiéntete ahora. Que no se enseñoreen los pecados ocultos de ti. Recuerda que en el cielo y en la tierra nueva no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y finalmente, salud. Finalmente, para aquellos que ocultaron sus pecados por un tiempo, para aquellos que vivieron en hipocresía y con vergüenza fueron descubiertos con este propósito, para traer vida, como lo acabamos de leer ahorita. Tú que confesaste tus pecados y que por el puro acto de misericordia por parte de Dios te reincorporó al cuerpo de Cristo, persevera. Te van a seguir señalando, te van a seguir recordando tus fallas y te van a seguir acusando. Tal vez sea con mucha crueldad, tal vez sea tu familia, tal vez sean tus amigos o tus propios hermanos en la fe. Aquellos que no han conocido el poder del perdón como tú lo has experimentado. Y aunque ellos te recuerden constantemente que no fue poco lo que hiciste, y ciertamente no es poca cosa, hermanos. Al mismo tiempo, recuerda que con la severidad que te condenan los mortales, jamás se comparará con el perdón que el eterno Dios te ha otorgado. ¡Qué esperanza tenemos en Cristo! ¡Cuánto perdón! ¡Cuánta compasión tenemos en Jesús! Este es el Cristo de los pecadores. Que nos juzgue el mundo, que nos juzguen los hermanos. Es mucho mejor su juicio para corregir nuestros caminos, con tal que podamos evitar a toda costa que seamos juzgados en aquel día del juicio y seamos hallados culpables. Es preferible que te juzgue el mundo, es preferible que te juzguen los hermanos. Quiere el Señor darnos sabiduría y amar la corrección. Entonces, como dice el versículo 13, seremos íntegros y estaremos libres de grande rebelión. Yo quiero concluir esta predicación con un texto de Charles Spurgeon. Permítame leérselo.
Dice, ustedes me dicen ahora, Señor, usted es demasiado preciso. ¿Le dirán eso al Dios Todopoderoso en su cara? Señor, tengo la intención de conservar tal y tal pecado. Lo quiero conservar. ¿Pueden decir eso en el tribunal de Dios al fin? No se atreverán a hacerlo en aquel momento. Cuando Cristo venga una segunda vez, habrá un cambio sorprendente en la manera que hablan los hombres. Me parece verle ahí. Ahí está sentado en su trono. Vamos, Caifás, ven a condenarle ahora. Judas, ven y bésale ahora. Hombre, ¿cuál es tu problema ahora? ¿Le tienes miedo? Vamos, Barrabás, sal. Ve si te prefieren ahora en lugar de Cristo. Blasfemo. Ahora es tu momento. Has sido un hombre valeroso. Maldícenlo en su cara ahora. Borracho, ahora camina tambaleante hacia él. Vamos, infiel, dile ahora que no hay Cristo. Ahora que el mundo está encendido con su rayo y la tierra es sacudida con el trueno hasta que sus sólidos pilares se dobleguen. Dile a Dios ahora que no hay Dios. Ríete ahora de la Biblia. Búrlate ahora del ministro. Vamos, caballeros, ¿cuál es el problema que tienen? ¿No pueden hacerlo? Allá los tienen. Han huido a los montes y a las rocas. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Dónde están ahora sus jactancias, sus alardes? ¿Dónde están sus glorias? ¡Ay de ustedes aquel terrible día de maravillas! Pecador secreto, ¿qué será entonces de ti? Sal de este lugar sin tu máscara. Sal de este lugar. Sal para examinarte. Sal para doblar tu rodilla. Sal para llorar. Sal para orar. Que Dios te dé la gracia para creer. Y cuán placentero es el pensamiento que hoy los pecadores han huido para refugiarse en Cristo y los hombres han nacido de nuevo para Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, por Cristo, por las misericordias que tenemos en Cristo Jesús, descubre nuestros corazones. A mí primeramente, Señor, a mis hermanos también. Descubre nuestros corazones y permítenos ver, entender y ver nuestros errores, nuestros pecados. Ten misericordia. Ciertamente hay pecados que no conocemos. Revélanoslo, Señor. Ten misericordia. Deseamos que tú nos des un corazón que te ame, que ame tu justicia y que ame tu santidad. Te rogamos en el nombre de Cristo que ninguno de nosotros que acabamos de escuchar este mensaje salga de aquí de la misma forma en la que llegó. Permítenos ver ese enemigo tan grande que tenemos, que somos nosotros mismos, nuestros deseos malignos, nuestros pensamientos perversos. Y te rogamos de tu gracia para que tú cambies nuestro corazón. Tú, Señor, que tú ves todo pensamiento y toda intención del corazón. Te ruego que contemplemos seriamente tu palabra y que podamos conocer estos terrenos que tenemos desconocidos. Te pido por tus misericordias y que traigas salvación esta tarde. Y aquellos que por alguna manera han estado ocultando algún pecado, te ruego
que te lo puedan confesar y que puedan tener un corazón sensible, que no permitas que nuestros corazones se endurezcan, Señor, sin la confesión de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, porque entonces seremos íntegros delante de ti. Danos esta gracia. Trae salvación en esta iglesia, en Príncipe de Paz. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo obre esta tarde para convicción de pecado y para salvación. Que el poder de tu Espíritu obre grandemente en cada uno de nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendiga.